hermano Bernabé, pues un placer que hayas aceptado esta invitación y esta gente que va a estar observando este video, brother, tiene mucha expectativa por todo lo que, el testimonio que tú nos vas a dar, ¿verdad? Es un testimonio de tu salud, que tiene que ver con tu salud, con algo que tú estuviste pasando por muchos años, pero yo no quiero, ahora sí que yo no quiero contarlo, ¿verdad? Quiero que tú seas el que nos empieces a contar el tiempo cuando empezó esto, cuando te diagnosticaron esta enfermedad y vamos a decir, vámonos por partes. Bueno, primeramente le quiero agradecer por esta invitación y como dice Daniel 4:2, me conviene declarar las señales y milagros que Dios ha hecho en mi vida. Este es un milagro muy poderoso que Dios hizo en mi vida. Todo esto empezó como el pueblo de Israel, por la desobediencia. Nosotros venimos del Evangelio. Yo a mi esposa en sí la conocí dentro del Evangelio a la edad de 12 y 13 años. Pero yo vi una pelea de dos pastores dentro de una iglesia y yo me retiré. Dije, ya no vuelvo a pisar una iglesia. Y lo cumplí por la mayoría de la mitad de mi edad. Pero cuando Dios pone su mirada, como dice su palabra también, que desde el vientre de nuestra madre nos conoce y ahí nos sella. Dios tenía un propósito para mi vida y no hubo más que no es castigo, es reprender. Me reprendió porque no lo obedecí. Y todo esto, pues, como le digo, fue a la edad de 15 años, pues ya nos venimos para acá, nos venimos a la edad de 30 y tantos años tenía, y acá se me casó el mayor y se me casó el mediano. La esposa del mediano fue la que empezó suegro, vamos a la iglesia. Y pues, como yo sinceramente yo no quería nada con Dios. Yo simplemente le decía, está bueno, suegro, vamos a la iglesia, está bueno. Y le decía a mi esposa también, suegro, vamos a la iglesia. Y la contestación de mi esposa era, no, ¿qué vamos a hacer a la iglesia? Si los domingos yo me levanto hasta la 1, ¿cómo voy a levantar temprano para ir a la iglesia? Pero eso sí, viernes, sábado y domingo, tomadera, baraja y cosas de las que no le agradan a Dios. Pues llegó un día que la nuera, así como le digo, así apuntándome con el dedo, suegro, Dios le va a hablar, de una o de otra manera. Está bueno, todavía dudaba yo del poder de Dios. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que para el mes ya estaba en terapia intensiva y con chupones por todos lados. Ahí llegó la enfermera y le dice a mi esposa, lléveselo para su casa, que acá ya se va a morir. Para que no haga gastos aquí y allá en su tierra no hace tantos gastos, allá no en tierra. Pero como le dije, cuando Dios tiene un propósito para la vida de uno de nosotros, manda ángeles que acampan alrededor de nosotros. Y ese ángel fue una hindú. Ella le dijo a mi esposa, no se preocupe, dijo, yo le voy a hacer la primera diálisis. De ahí salí un 23, la primera diálisis me la hicieron un 23 de octubre del 2009. Ahí yo llorando le dije a mi esposa, porque ese día mi esposa cumplía años. Y le digo, mira, tu regalo, ¿dónde está? Pero ella nunca me dijo lo que le habían dicho. Ella se lo guardó por muchos años, hasta ya después, con el tiempo ya me platicó, ya cuando me empecé ya que ya estaba ya sano, porque yo me declaré sano, pero a raíz de esto ya llega mi nuera, y ahí en terapia intensiva, en la cama de terapia intensiva va una hermana y me da palabra. De ahí yo me reconcilio con el Señor. De ahí yo salía, cuando salí de ahí, yo no caminaba, no hablaba. Pero yo ya tenía el propósito de querer ir a la iglesia. ¿Cuánto tiempo había pasado ahí cuando de la primer diálisis a que te hablan nuevamente de Dios y que tú decides regresar a los caminos del Señor? No fue mucho, fueron 3 días. ¿En 3 días? En 3 días, ahí Dios me hice mi conversión otra vez. Entonces llega mi nuera y me dice, suegro, para esto
Mi primera vez que fui a la iglesia aquí fue en Vida Abundante, que es a donde asisto. Pero yo no manejaba, no podía ni caminar ni nada, iba a ir mi cuñado por mí, y fue mi cuñado por mí, y me dice, vámonos. Nomás me levanto yo del sillón y caigo desmayado. Y me dice mi cuñado, dice, no, cuñado, mira cómo estás, esto lo dejamos, porque mira cómo estás. Le dije, no lo dejamos. Le dije, porque si yo dije que voy a ir a la iglesia, y yo voy a ir a la iglesia, aunque sea en camilla. Aunque sea en camilla, y que si tú no me llevas, yo le hablo a alguien para que me lleve, pero yo voy a ir a la iglesia. Y me dijo mi cuñado, no, yo te voy a llevar. Ya me llevó a la iglesia y asistí a la iglesia. Como a los 2, como al mes más o menos, sale mi nuera y me dice, suegro, va a venir un profeta a la iglesia. Ella asistía a otra iglesia. Le digo, vamos. No, me llevaron a la iglesia, ya fueron y le dijeron al profeta que ahí estaba. El profeta andaba en la otra orilla para atrás del santuario y yo estaba enfrente. Cuando viene el profeta, hermano, el profeta, los 2 pastores que venían con el profeta, esos sí cayeron de lleno. El profeta, da cuenta que andaba ebrio, como dice su palabra, y lo tuvieron que agarrar, y ya cuando lo agarró, vino y me oró por mí, me dio palabra y todo, y me tumba el Espíritu Santo. Salgo de ahí y le vuelvo y le platico a mi muchacho, el mayor, esto y esto, mijo. Dice, mañana vamos. Le dije, sí, mañana vamos. Para la noche, yo tengo un sueño. En la noche yo me veo como si estuviera dentro de la clínica de diálisis. Y me dice a mí el enfermero, dice, ¿para qué te conecto a ti? Si tú estás sano. Entonces ya voy a la iglesia y sale el profeta, va y me saluda. Y me dice, ¿cómo te sientes? Digo, bien, gracias a Dios. Le dije, yo tuve un sueño. Dijo, a ver, dímelo. Pues le expliqué así como le acabo de decir todo lo que yo había pasado y todo. Me dice el profeta, créelo. Dice, créelo porque Dios te dio tu sanidad. Entonces me dice el profeta, dice, ¿viste lo que me pasó? Le digo, sí. Dice, bueno, nunca me había pasado esto hasta ahora. Es la primera vez desde que estoy en los caminos de Dios. ¿Sabes por qué? Le dije, no sé. Dice, tú traes una unción muy grande. Pues ya así quedó, ya nos regresamos a la casa. Eso fue como en enero, febrero. Para abril, me agarra la migración y me viene para México. Allá en México tengo un tío que es predicador y ya va y me habla por teléfono en la casa. Cuando yo llegué a la casa de mi papá y me dice, me habla, ya le contesto, ¿qué pasó, mi tío? Dice, oye, chacho, ¿sí puedo ir a platicar contigo? Digo, sí, tío, véngase. Dice, pero tiene que ir otro hermano conmigo. Digo, tráigaselo, mi tío. Ya llegó mi tío y estuvimos platicando mi tío y yo, y el otro hermano, desde que empezamos mi tío y yo a platicar, se agarró hablando en lenguas. Media hora duramos más o menos mi tío y yo platicando, y él también en lenguas. Paramos nosotros y paró él. Y luego me dice el otro hermano, dice, hermano, digo, dígame, estaba platicando con Dios. Digo, ¿y qué le dijo? Me dice que usted trae una unción muy grande. Entonces ya le platico lo del profeta. Y me dice el hermano, dice, créalo, dice, porque esta es la confirmación. La segunda es la confirmación. Ya mi hijo el mayor no quería nada en las cosas de Dios. Yo no lo tomo esto como o sea que me quise alejar de los caminos de Dios, sino era un plan de Dios, que muchas veces nosotros no sabemos cómo Dios se mueve. Pero mi hijo empezó a llevar a mi esposa a las células, y dentro de cuando llevaba a mi esposa, el esposo de la hermana donde iba a la célula le empezó a dar palabra, y él ahí aceptó al Señor. Y en una célula, ya saben que las células se piden peticiones, para parar por peticiones, y la petición de él fue que él me quería acá de este lado. Y cuando llegó a la casa, sonó el teléfono, ya estaba el coyote, ya estaba todo. Me vengo a Acuña. En Acuña me agarra
llego con el coyote y estamos afuera de la casa del coyote y llega una policía y le dice a él, dice, ¿qué está haciendo él? Digo, yo aquí vivo, le digo él. Dijo, ¿y esto? Dijo, no, pues son mis primos. ¿Y aquel? Dijo, no, es un camarada que viene de visita. Y se va a la patrulla. Entonces nos dice el coyote, dice, pásense, dijo, porque ya valió esto. No, pues apenas nos pasamos, llegaron 8 patrullas más. Nos sacaron esposados de la casa, dentro de la casa, nos subieron a otra patrulla, a la caja de una patrulla, y bajaron a una señora, le había robado la bolsa. Entonces, ya cuando la señora lo pusieron a que nos viera, le dice, ¿estos son? Y se nos queda viendo la señora, dice, no, ellos no son. Dice, ah, no son. Le digo, no. Dice, no. Dice, bueno, tráetelos para acá. Tráetelos para acá, dice. No, los llevan a la comisaría y los tiran en fila india y luego con un carrote 2x4. Pues yo me pongo a orar con el Señor y digo, Señor, tú sabes en qué condiciones estoy. Digo, pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y yo iba entre más cerquita de donde los venían golpeando y yo pues nomás entre más oraba. Esperando tu turno. Oraba y oraba. Total que se acercó, sí se le dio el gusto el policía de acercarse donde estaba yo y levantar el garrote. Y yo cerré los ojos y dije, Señor, si esta es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y cuando cerré los ojos, sentí unos pasos, yo no supe ni de quién porque no los quise ni abrir. Nomás le oí una voz que le dijo, a él no lo golpees, a él no lo toques. Y pues no me hicieron nada, porque como le dije, Dios pone ángeles alrededor de nosotros y es el que nos cuida. Ya crucé para acá y en el mismo 2010, que fue cuando me echaron, crucé y me presenté otra vez en mi iglesia. En marzo me fui a mi encuentro dentro de la iglesia, ahí estudié, primero posencuentro, primero, segundo y tercer nivel, me recibí de líder. Y pues ahorita estamos bajo la gracia de Dios. De ahí pues pasan los años y gracias a Dios, como yo siempre me declaré sano porque en 11 años y una semana que estuve en diálisis, si fui 3 veces a la clínica fueron muchas. Y fui porque el mismo doctor de diálisis me mandaba para que tuviera un récord. Un récord. Pero no por recaída. No por recaída. Tu situación con la salud y todo eso. Dios tuvo un control siempre desde que yo estuve en diálisis. Como a los 10 años tuve muchos ataques del enemigo, pero nunca me solté de la mano de Dios. Y como tenía 10 años, una propia hermana, fui a un restaurante y estaba una hermana vendiendo unas plumas. Y ya le compré una pluma. Yo siempre hablaba de las maravillas que Dios estaba haciendo en mi vida. Y se me queda viendo la hermana. Yo también soy cristiano. Digo, sí. Dice, le digo, no, yo tengo 10 años de diálisis. Y me para la hermana. Dice, ah, no. Dice, entonces tú no estás haciendo las cosas bien. Porque si tú estuvieras haciendo las cosas bien, ¿desde cuándo fueras sana? Me dijo la hermana. Le dije, espéreme, hermana, espéreme. 1000 años para Dios, ¿cuánto es? Dice, un día. Le dije, ¿y 10 años cuánto es? No, pues horas. Le dije, entonces, no va a ser cuando usted ni cuando yo quiera. Le dije, el tiempo de Dios es perfecto. Yo siempre les decía a la gente, porque muchos me conocían y me decían, ay, hermano, pero usted, hermano, sí. Digo, pero ¿saben por qué Dios me tiene ahí? Porque me está enseñando el camino para yo darle una respuesta a todas esas personas que están en la misma situación que yo. Y así pasó. Después fue el hermano Carlitos, usted lo conoció, cayó en diálisis y me preguntaba. Ahorita está otro hermano que me pregunta y me dice, oiga, brother, no hace mucho me habló y dice, brother, dice, no me pueden bajar la presión. Le digo, ¿por qué? Dice, no, dice, me estoy en diálisis, dice, y la presión arriba y arriba. Le digo, dígale que le quiten agua. No, que no, le digo, dígale que le quiten agua. Y va a ver. No, pues como a la semana me hablan, no, ¿qué crees? Si la presión la traigo normal, nomás me quitaron agua. Le digo, brother, fueron 11 años. 11 años que el Señor me tuvo ahí. Y como les digo, es para enseñarles el camino a la gente que no conoce.
Por eso Dios nos hace pasar por el desierto. De ahí, después, aún dentro de la iglesia tuve ataques también del enemigo. En el último encuentro que hubo en la iglesia, llega un hombre y da su testimonio de que Dios lo había sanado de diálisis. Y así como estamos platicando, empieza el enemigo. Así lo oía yo igualito. Empieza el enemigo. ¿Y usted? ¿Y usted qué le? Miren, ¿cuánto tiene? ¿Y qué le han hecho? Y oí esa voz así. Y sirviéndole al Señor. Y sirviendo dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia. Entonces, como dice su palabra, que dijo Dios, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y después yo me veía como en las caricaturas, el diablito y el ángel, peleando los dos. Uno en cada lado. El ángel me decía, ¿qué pasó? ¿En quién confía? Fue tanto la seguridad, porque hubo un momento en que sí dudé del poder de Dios. Aún dentro de la iglesia me agarré, lloré y dudé del poder de Dios, de lo que Dios contaba. Me imagino que pues como cualquier ser humano, ¿verdad? Que viene la humanidad de uno y pues se extiende el tiempo, se alarga el tiempo, ¿verdad? Y se me viene a la mente pues cuando Pedro dudó, ¿verdad? Que caminó las aguas. Primero sí empezó a caminar y luego vino la duda y pues, ¿verdad? Es como dice la misma palabra, el espíritu quiere, pero la carne es débil. La carne es débil. Y entonces, gracias a Dios que nos dejó el Espíritu Santo, empezó y volvía a caer en lo mismo, en las cosas de Dios. Y no, de ratito andaba danzando en el Espíritu, en el altar y todo, pero fue un momento en que sí, el enemigo estuvo a punto de derrotarme. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios de poder. Después, en 2019, vino, la iglesia de nosotros da platillos el Día de Gracias. Y ese año, nomás la zona de nosotros dimos platillos. No. Y fuimos a un apartamento, por cierto está aquí en la Foster, el apartamento de donde venimos a dar platillos. Y ahí un hermano de la iglesia de Jonathan, ahí él, cuando vamos a orar los lunes, y ahí él me dice, nos dice a todos, dice, brother, dice, agárrense, dice, porque viene algo bueno, viene algo grande. Eso fue el lunes. El miércoles vamos a entregar los platillos, ya cuando terminamos y todo, volvemos a orar y dice, nos vuelve a decir el hermano, dice, se agarraron. Dice, pues se prepararon, dice, porque viene algo grande. Esto fue el miércoles. El jueves voy a diálisis, porque yo iba martes, jueves y sábado. El jueves voy a diálisis y era el día que va el doctor. Y llega el doctor y me dice, oye, Bernard, dice, ¿qué te han dicho del trasplante? Le digo, ¿qué quiere que me digan, doctor? Sin papeles. Y dice, ¿qué tiene? Me dice el doctor, ¿qué tiene? Dice, yo voy a meterme adentro para ver lo tuyo. Pues fue el jueves, el viernes, sábado, que fui a diálisis, está cerrada las oficinas. El martes que salgo de diálisis tengo un papel ahí donde me dice que me comunique con Norma, la de trasplante. Y ahí empieza Dios a moverse sobre mi milagro. Porque ¿cuánto tiempo tenías que te habían tratado, bueno, te convencieron para que te anotaras, ¿verdad? Porque no querías, no muy bien estabas de que no, pues qué tal si no me acepta, como decías tú, ¿verdad? No estoy en nada. Nunca me anoté, güey. Oh, nunca te anotaste. Nunca me anoté, por eso le digo que esto es de Dios. Okay. Allá va todo bueno. Eso fue en noviembre. Sí, en noviembre. En diciembre tuvimos una red de zona. Y pues era el 24 de diciembre, sobre los regalos, estaban hablando la palabra sobre los regalos de Jesús y todo. Entonces dice el hermano Jonathan, dice, brother, ¿sí puedo hablar de usted? Le digo, claro que sí, brother. Dice, yo no sé por qué lo voy a decir, ni sé quién me lo puso. Y yo no le dije nada, pero pensé entre mí, dije, pues no sabe usted quién lo va a decir, dijo, pero yo sí sé. Le dije, yo sé que es palabra de Dios, y yo, si es de Dios, digo, yo me voy a agarrar de esa palabra. Y empieza el hermano y dice, ¿qué le parecería que fuera su último diciembre en diálisis? Le dije, no, pues yo la recibo. Yo recibo esa palabra. Pero el 2020 empezó la pandemia.
Ajá, eso porque eso era en el 2019. 2019, diciembre del 2019. En el 2020 empezó la pandemia. Y enero, febrero, marzo, abril, mayo y nada. A mediados de mayo me cae una noticia de que me vaya al hospital para empezar a hacerme los exámenes para el trasplante. Llegamos mi esposa y yo al hospital y ya nos pasaron para adentro y nos dice la trabajadora social, ya nos explica todos los pros y los contras. Pero nos dice, miren, si ustedes consiguen un donante, su trasplante va a ser rápido, de 2 a 3 meses. Y mi esposa se pone a pensar y me dice a mí, yo no quiero que uno de nuestros hijos done. Digo, mejor me apunto yo. Y bueno, tú sabes, pero yo tampoco no quiero. Se apunta ella y se empieza a le dan para que se hagan los exámenes y todo, pero como Dios tiene el control de cada uno. Llego a la diálisis y me dice, llega el doctor y me dice, oye, Marna, ¿qué te han dicho? Le digo, no, doctora, me dijeron que si quería rápido, consiguieron donante. Dije, y mi esposa se apuntó. Y me dice el doctor, dice, no. Dice, no tiene caso que los dos estén sufriendo. Dice, tú vas a completar 11 años. Dice, y estás a mero arriba de la lista. Estás como número 1, porque aquí para hacer un trasplante son 2 años. Dice, tú tienes 11. Estás a mero arriba de la lista. Dice, no tiene caso que tu esposa sufra. Ahí vemos la mano de Dios, cómo está al pendiente de cada uno de nosotros. De ahí empiezan los exámenes y todo. En 11 años que estuve yo en diálisis, porque sabemos que cuando estamos enfermos del riñón no orinamos, retenemos líquidos. Yo nunca retuve líquidos. Nunca retuve líquidos. Un mes exacto antes de que me operaran, ya no orinaba. Dios tuvo el control desde el principio hasta el fin. Cuando ya el septiembre hubo una reunión afuera de la iglesia, porque todavía estaba lo de la pandemia. Y ahí en la reunión pues se dio palabra y todo, y llega una hermana y me abraza. Ya me abrazó y me dice, brother, le digo, dígame. Dice, 3 veces me dijo Dios que le dijera, y yo no quería decirle. Dile. Le digo, bueno, ¿y qué le dijo? No, me dijo que su sanidad ya está. Dice, pero que camine, que siga caminando en fe porque lo voy a hacer grandemente. No, pues ya siguió la reunión y todo, y cuando se acabó la reunión, yo llego con el brother porque nos tenía pan y soda. Y agarré un pan y una soda y me fui con el brother y le digo, brother, puedo completar 11 años en diálisis, le digo, y estoy a la espera de un trasplante. Y me hace el brother así. Eso fue lo que Dios me mostró. Dice, yo lo vi en una operación. Dice, pero no tenga pendiente, dice, porque Dios tiene el control. Le digo, ahora voy a la mía. Le digo, dígame. Dice, dígame. Le digo, cuando Dios le da una palabra, déla. Le digo, porque usted no sabe la necesidad que tiene aquella persona de escuchar esa palabra. Dice, no es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Eso fue en septiembre. En octubre, el día último de octubre, estoy en diálisis y me habla. Dice, su órgano ya está. ¿Lo recibe o lo pasa? Le digo, estoy en espera de 11 años. ¿Usted cree que lo va a pasar? Le digo, yo lo recibo. Del año 2020, ¿verdad? Del año 2020. Le digo, yo lo recibo. Le digo, nomás que estoy en diálisis. Le digo, pago diálisis y me voy a la clínica. Dijo, no, es mejor que siga su tratamiento, dice, porque le va a ayudar a usted. Sigue su tratamiento, dice, ¿a qué hora sale? Le digo, yo salgo como a las 10:30, le digo, pero lo que llego a la casa, me baño y me echo un taco. Dice, ¿qué les parece si lo esperamos de las 12 a la 1 de la tarde? Le digo, estamos. Le digo, yo a esa hora llego. No, ya llegué, ya le habían hablado a mi esposa y todo. Ya cuando llegué ya me tenía ropa, ya nomás me eché un taco, comí. Y me bañé y ya nos fuimos a la iglesia, al hospital.
Ya me estaban esperando. Nomás llegué a urgencias y ya les dije quién era. Me subieron para el 9º piso. Ya me hicieron examen de todo, COVID, todo estaba bien. Y me dice la enfermera, dice, se baña pues, porque a las 4 de la mañana vamos a venir por usted. Que viene siendo el 1 de noviembre del 2020. Ahí pues ya me bañé, ya estaba. Yo siempre hablaba de lo que Dios había hecho en mi vida y cómo me tenía aún estando en diálisis. Y lo que me acuerdo cuando ya me bajaron, estaba platicando con la anestesióloga sobre lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ya no recordé nada. En la tarde, cuando ya empecé a recordar, lo único que me acuerdo que le decía yo al doctor, quiero miar. Y me decía, doctor, usted orine. Yo no sabía ni cómo estaba, tenía sonda. Dice mi esposa que unas bolsotas grandotas de donde estaba la orina ya me habían cambiado como 2. Porque como estaba con suelo, estaba orine y orine. Eso fue el primero, que fue el domingo, el 1 de noviembre. El lunes 2 de noviembre llega el doctor y me dice, fue un éxito su operación. Dice, pero, digo, aviéntele. Dice, su riñón está drenando. Dice, pero no está limpiando. Va a tener que regresar a diálisis. Después el doctor y me puso a orar y dije, Señor, esto es tuyo, porque viene de ti. Digo, y tú no das una cosa media ni mal hecha, porque usted no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Digo, yo sé de dónde viene el ataque, digo, pero no me va a hacer dudar, digo, porque yo tengo un Dios de poder. Eso fue el lunes. En el transcurso de ese lunes llegó también me realizaron la herida está desde por aquí sí hasta por acá. Tenía 24 gramos. Esa herida pues, me la sacaron con una gasa tapada, pero ya el lunes me la quitaron y me decía el doctor, qué guapa. Le digo, no doctor, no es que guapa, le digo, es que bonita. Porque la herida nunca supuró, nunca se abrió, ni nada. Mi esposa ya había contratado a una prima de ella que era enfermera en México y le dijo que me iban a operar, que si me podía ella ir a curar la herida. La herida nunca me la curé. Me dieron pastillas para el dolor de los más fuertes. Nunca tomé medicamento para el dolor. Nunca usé medicamento para el dolor. Eso fue el lunes. El martes llega el doctor y me dice, ¿qué crees? Digo, dígame. Dice, tu riñón está jalando al 100%. Se va el doctor y me pongo a orar. Y ya ves que hablo mugroso. No pudiste hacerme dudar, digo, porque yo tengo un Dios de poder. Yo sé de dónde estoy agarrado. Y yo sé que mi Dios es de poder. Así venga lo que venga, le dije, no me vas a hacer mover. Y una operación que viene siendo de 2 a 3 semanas para salir. Yo en 4 días ya estaba en la casa. Como si nada. Decía el hermano Jonathan cuando me iba y me veía, decía, brother, si no lo veo, no lo creo. Dice, yo sé quién lo está haciendo, dice, pero aquel que no lo ve, duda. Exactamente. De ahí estuve en la casa, eso fue en noviembre. En enero me dio COVID. Enero del 21. Del 21. Me dio COVID. Con defensas bajas. Porque me bajaron defensas para que pudieran agarrar el riñón. Voy al hospital y iba a consulta y me dicen que tengo COVID y me avientan para afuera. Completamente me avientan a mí y mi esposa. Ya me había hecho yo la prueba, pero no me la habían mandado a mí. Entonces ellos hablan y le dicen que tengo COVID. Y ya cuando estamos afuera, mi nuera me llevó y empieza a llorar mi esposa. Le digo, ¿para qué lloras? ¿Para qué lloras? Le digo, ¿tú crees que Dios me dio el milagro que me dio para ir a morir de COVID? Le dije, no, esto es pasajero, tú confía en Dios. Dios sabe por qué nos pasa por las cosas. Pues ya, gracias a Dios, todo se resolvió. Estuve internado una semana de COVID. Salí como si nada. Después me dijeron que
que estaba reteniendo, pero dentro de mi riñón, líquidos. Me hicieron pruebas. Era como le dije, ataques del enemigo. Pero gracias a Dios que nunca me solté de la mano de Dios. Y tuve el problema de esto era que en mi riñón era de una, no sé si era hombre o mujer, pero de 18 años. Alguien muy joven. Muy joven. Para la edad que yo tengo de 50 y tantos. Okay. Entonces, era mucha la presión que trabajaba a un ritmo muy fuerte. Muy acelerado. Entonces, pues yo por eso retenía líquido. Pero luego estuve un mes exactito con sonda. Cuando estuve con sonda, se abrió más donde sale la orina. Y entonces ya todo eso me ayudó a ya no retener líquido. Pero sabemos que, como le he dicho, en los procesos que Dios nos pasa es por algo. Pasé por ese proceso de estar un mes con sonda para que se arreglara esa situación que yo tenía. De ahí, pues ya hemos visto las maravillas que Dios ha hecho. Ya tengo 2 años y meses ya de trasplantado. Ajá. Hace poquito, la semana pasada, tuve cita con mi doctora de trasplante. Y llego y me dice la doctora, dice, ¿qué está haciendo? ¿Tiene dieta? Y yo me reí. Le digo, dice, si no tiene dieta, sigue haciendo como lo está haciendo, dice, porque todo está bien. Todo está funcionando. Todo está funcionando normal. Al 100%. Al 100%. Sin malestares, sin, como dicen a veces, cosas extrañas, que pudieras sentir tú, pues siento de repente medio raro aquí, medio raro allá, o no sé, ¿verdad? Digo, una cosa de esas tan importante, ¿verdad? Un trasplante. Gracias a Dios, como le digo, Dios ha tenido control desde que caí enfermo hasta ahorita. Y todo lo que vamos a estar aquí, porque le servimos a un Dios de poder. Ese día que fui a la cita con el doctor, oía, y más jóvenes que yo, quejándose, que después de trasplantado no han podido trabajar y quejándose con una y otra cosa. Entonces miro, volteo yo y los oigo y digo, ay Señor, qué tan bueno eres con uno que hasta lo más mínimo tienes cuidado de uno. Sí. Y por eso te preguntaba yo, porque yo pues he sabido historias, ¿verdad? de personas, ¿verdad? Que han tenido trasplantes, ¿verdad? De corazón, de riñones, etc. Y luego escucho, no, pues es que pasó esto, pasó lo otro, tuvieron que otra vez cayó en la diálisis, otra vez cayó en esta situación, porque no se logró, el órgano no se logró acomodar, adaptar, aclimatar al cuerpo. Entonces he escuchado yo mucho ese tipo de historias y aquí estamos escuchando una historia pues muy diferente, ¿verdad? Nada, brother. Gracias a Dios que Dios ha tenido el control. Hasta en fin me dieron 3 medicamentos para el antirrechazo. Un medicamento que me tenía que tomar que era muy importante, el Prograf, me tenía que tomar 3, no, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Pero ahorita también tomaba el Sinalcacer, que es para la tiroides. Ahorita estoy tomando una del Prograf por día. Me quitaron medicamento porque todo está muy bien. También para tiroides ya también me bajaron el medicamento porque gracias a Dios que todo está funcionando muy bien. Todo bajo control. Todo bajo control. Tremenda la cosa. Y reiterando un poquito, ¿verdad? ¿Qué significa para ti dar el testimonio, no solamente de decir, pues estoy contento, ¿verdad? Porque estoy bien, mi salud regresó, pero ¿qué significa el decir quién te proveyó, quién te proveyó la salud, ¿verdad? De nuevo, ¿qué significa para ti platicarnos esto? Como le dije al principio en Daniel 4:2, es necesario que yo declare las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Cómo no? Porque su misma palabra también lo dice. Si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar. Entonces, ¿por qué quedarnos callados
sabiendo que muchas personas necesitan de oír de estos testimonios, necesitan que su fe empiece a crecer, así como creció un día la de nosotros. Exacto, porque fíjate que la gente que va a estar viendo, ¿verdad? Esta charla, este mensaje, seguramente va a haber personas, ¿verdad? Que están enfermos de algo igual o una condición más difícil, pero que yo creo que el ingrediente que les ha faltado es fe, ¿verdad? Porque ese Dios del que tú estás hablando, ¿verdad? Que es un Dios de poder, ¿verdad? Que yo también lo creo. Ese Dios también puede hacer algo por estas personas, ¿verdad? ¿Qué les dirías tú para que ellos voltearan a ver a ese Dios y dijeran, pues yo quiero, ¿cómo le hago porque yo también quiero un milagro de mi sanidad, por mi enfermedad, que tengo esto, tengo aquello, ¿verdad? Tantas enfermedades nuevas que salen también ahora en día. Yo lo único que les diría, hermano, era de que se centren en Dios, que pongan su confianza en Dios, porque con Dios tenemos todo. Que se simplemente que empiecen a leer la Biblia. Porque tu palabra también dice que en Juan 8:32, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Mientras estemos con esa venda en los ojos, no vamos a creer en las maravillas de Dios. Entonces, poniéndonos a leer la Biblia, Dios nos empieza a dar sabiduría, nos empieza a dar entendimiento de la palabra. Y al haber entendimiento, nuestra fe empieza a crecer. Ahora Dios no nos pide una montaña de fe, Él simplemente dice, si tu fe fuera como un granito de mostaza, con poquita fe que tengan ante Dios, Dios la engrandece. Entonces, que nomás que se pongan como lo hice yo. Muchas veces no queremos arrimarnos a Dios por cosas que nos dañaron en el pasado. Pero Dios es un Dios de milagros, un Dios de restauración. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él nos está esperando a que nosotros demos el primer paso. Él está ahí, pero como todo gran caballero que es, Él no viene a nosotros. Nosotros debemos ir hacia Él y poner nuestra mirada en Dios. Él toca la puerta, pero nosotros tenemos la opción de abrir y invitarlo, ¿verdad? Invitarlo a pasar. Y ya es una decisión muy personal. Y yo quisiera, pues también, ¿verdad?, decirle a toda esta gente que están escuchando este mensaje que Dios está ahí. Dios está esperando a ti, te está esperando, a ti también, porque Dios quiere restaurar tu salud, pero Dios también quiere que tú lo conozcas, quién es el verdadero Dios, ese mismo Dios que a través de Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, haciendo milagros, ¿verdad?, sanando ciegos, cojos que no podían caminar, ¿verdad? Ese mismo Dios sigue vigente en este año 2023, ¿verdad? Entonces, yo quiero para despedirme ahora sí, pues, hacer una breve oración, contigo, Bernabé, para animar a estas personas, porque muchas veces es como, a veces necesitamos un puchoncito, ¿verdad? Y yo creo que a nosotros nos lo dieron, ¿verdad? A nosotros alguien nos lo dio, ¿verdad? Como decías tú, tu nuera, ¿verdad? Siempre hay alguien que Dios nos pone para dar ese primer paso. Pero es Dios, ¿verdad? Es Dios, usa una persona, ¿verdad? Entonces, a mí también, ahorita no me acuerdo quién me dio ese puchoncito, pero el que me lo dio, que luego me recuerde, ¿verdad? Y por gracias a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos deja evidencia de lo que Dios ha hecho. Porque si yo cuando estaba en diálisis, yo le decía a mucha gente, estoy en diálisis, y me decía mucha gente, hermano, no, tampoco vas a estar en diálisis, mira, no te ves ni enfermo. Pero Dios deja evidencia. Oye, y aquí está una evidencia. Yo cuando te conocí, yo no sabía que estabas en diálisis. Aquí está una evidencia. Hasta una vez que te vi, ¿verdad? Esto aquí, yo te dije, bro, ¿qué te pasó? ¿Un accidente o algo? Fue cuando ya me dijiste tú, no, pues es que estoy en una diálisis, así. Yo dije, pues qué raro, ¿verdad? Porque yo al brother lo veo. Y luego, aparte que cuando salías de las diálisis, me acuerdo que me platicabas, te ibas a trabajar. Yo trabajaba normal. Cuando yo sé, porque conozco algunas personas que van a sus diálisis y se van derechito a su casa.
Es más, bueno, en ese rato no se pueden ni siquiera ni levantar y luego se van a su casa a reposar todo el día que porque estuvieron en la diálisis. La voz de cuando sale uno de diálisis, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Donde quedas bien débil, bro. Ajá. Y yo salía y pues como jalo en construcción, carretillaba y hacía normal, como Porque en algunas ocasiones, yo me acuerdo que te llegué a llamar, ¿verdad? Por teléfono y me decía, estoy aquí, me están dializando, estoy en la diálisis. Y pues te veías como, yo decía, pues hacer algo muy sencillo, ¿verdad? O algo muy fácil, no sé, yo misma, porque Bernabé está contestando y hablando bien tranquilo. Pero no, ¿verdad? Te das cuenta que es una enfermedad, ¿verdad? Una situación muy difícil de salud. Y pues bueno, hay mucho que decir siempre de este Dios maravilloso, ¿verdad? Aquí pudiéramos seguir hablando y hablando, pero me quiero despedir con una oración sencilla, una oración en la que yo te invito a ti que estás viendo este video, que el primer paso es buscar a Dios creyendo que Él existe, porque dice su palabra que para agradar a Dios tienes que creer, buscarle con fe, ¿verdad? Entonces el primer ingrediente es buscarle con fe y yo me despido de esta manera diciendo que si estás ahí en tu lugar y gustas cerrar tus ojos, ¿verdad? Inclinar un poquito tu rostro y pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? A través de su Hijo Jesús, que abra nuestros oídos espirituales para que nosotros podamos escuchar su voz y así de esta manera poder conocerte a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este momento, te doy gracias por la vida de mi hermano Bernabé, y él tendrá muchas cosas que contar, Señor, siempre de ti, Señor. Bendigo su vida, la de su familia, la de sus hijos, la de sus nietos, Señor, porque tú tienes un plan maravilloso para su vida, Señor. Le damos gracias por todo lo que has hecho en su vida, Señor. Sí, mi Dios. Sigue usándolo tremendamente, Señor. Gracias, gracias. Y nos vemos el próximo video. Muchísimas gracias por su atención.